los niños salen, los jóvenes después de los niños. Y nosotros aquí vamos a rogar a Dios que Él obre en las enseñanzas de esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1. Vamos a leer del 1 al 14, así todo corridito, ¿les parece? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Es una lección muy bonita. Pero bueno, ya todos la tienen, la cita. Y si ven que alguien que viene de visita, pues compartan la palabra. Vamos a compartirla. Damos la bienvenida a todos. Si hay alguien que viene de visita, pues le damos la bienvenida. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y sabrán, dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque sé que si estamos aquí es porque tú tienes algo para nosotros hoy. Toma control, Espíritu Santo, y penetra hasta lo más profundo. Discierne, Señor, y trae respuesta, trae salud, trae, Señor, paz, Padre, a los corazones de mis hermanos por medio de tu palabra. Pongo en tus manos la enseñanza de los niños también, Señor. Usa a los maestros para gloria de tu nombre. En tus manos ponemos esta enseñanza y rogamos, Espíritu Santo, tu dirección. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bien. Dios sana a Naamán el sirio. Nuestro texto.
Dice, él entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces? En el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Y me encanta lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, vamos a tratar de aprenderlo. Repetimos otras 2 veces, todos juntos, otra vez. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Una vez más y última. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjense que hoy el pensamiento central dice que la manera en que podemos experimentar los milagros divinos es en obediencia a los requerimientos que Dios ha trazado en su palabra. Es en obediencia. La manera en la que yo puedo ver los milagros que Dios tiene para nosotros es obedeciendo. Amén. Bien. Entonces, nosotros introducimos esta enseñanza de la siguiente manera. El cuadro bíblico que nos presenta es una historia realmente fascinante, que nos habla de la gracia de Dios. La gracia es aquella que nosotros recibimos sin merecer. ¿Ok? Fíjense que el 24 de septiembre cumplí años. Y hoy todavía recibí más regalos. Hace 8 días yo estaba sorprendida porque dije, y les presumí a mis jóvenes, dije, no puede ser la fecha y estoy recibiendo regalos del 20. ¿Cuándo cumplió años, hermana? El 24 de septiembre. ¡Ay, no! Y hoy recibí otro regalo. Y dices tú, pues qué mona la señora, ¿no? Pero no es que seas mona, es la gracia de Dios mostrada por medio del cariño, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos la gracia de Dios, puede alcanzar, no es exclusiva de una persona. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados por gracia, porque era algo que no merecíamos, que ni siquiera estábamos en pie. ¿Quién era Naamán? Naamán era un hombre sirio, al cual Dios había levantado para conquistar o para salvar Siria precisamente. Entonces conocemos a Naamán, un hombre gentil al que Dios hace un llamado. Nosotros no éramos pueblo, y dice la palabra de Dios que en Cristo nosotros hemos sido hechos pueblos. Dice, así pues, dice la palabra del Señor en Génesis 39, cuando Dios habla y llama a los hijos, dice la palabra de Dios que es para un bien, para nosotros un bien espiritual, para nosotros, pero para compartir a los demás. Y esto no es más que la situación que nosotros vemos en esta historia. Hay grandes tesoros en esta enseñanza. ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones difíciles que parecieran que no son nada favorables a nuestra vida? Sin embargo, Dios las usa a nuestro favor. Y no solo, a veces ni siquiera a nuestro favor, a favor de los demás. Y de eso vamos a tratar hoy. Recordamos, dice aquí en nuestra introducción, que nosotros no éramos pueblo, pero hoy nosotros somos hechos pueblo de Dios. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Nuestra salvación no depende de artificios, de rezos, de rituales, sino no es nada que tenga que ver con una religión. Nuestra salvación tiene que ver en creer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Bueno, en base a esta introducción, vamos a empezar con nuestro primer punto. Una joven hebrea anunció a Naamán que Eliseo lo podía sanar. De verdad que a mí me encantó este primer punto. Y bueno, ahí les va. Naamán era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Quién era Naamán? Yo les decía en la introducción. Dice el versículo 1. Naamán, que era general del rey de Siria, del ejército de Siria. Era una persona honorable.
¿Estamos de acuerdo? Y dice aquí, y lo tenía en alta estima. ¿Quién lo tenía en alta estima? ¿Perdón? El rey de Siria, ¿verdad? Dice que lo tenía en grande estima. ¿Por qué lo tenía en grande estima? ¿Por qué lo tenía en grande estima? ¿Alguien me puede leer? ¿Por qué? Porque por medio de él Jehová le había dado salvación a Siria. Pero Naamán tenía un problema. ¿Cuál era su problema? Los que hemos conocido el Evangelio de hace mucho tiempo, sabemos que la lepra en tiempos bíblicos en el pueblo de Israel era considerada una enfermedad en extremo contagiosa. Y era considerada una maldición al hombre, tanto que tenían que salir, ¿verdad?, del campamento. Ellos no podían acercarse, tenían que colgarse campanas. Cuando ellos se querían acercar al pueblo, ellos tenían que hacer sonido de campanas y gritar: leproso, leproso, para que la gente se retirara y ellos pudieran acercarse. Estas eran las características. Pero Naamán nos lo presentan aquí como un hombre grande delante de su Señor, pero un hombre valeroso en extremo, valiente. No era cualquier hombre, era un hombre valiente. ¿Cuál fue la característica que Dios o lo que Dios le pedía a Josué cuando fue a conquistar la tierra prometida? Te pido a ti que seas como valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Si algo ha pedido Dios de la gente a la que Él llama, es que sea valiente. Pero hay otra característica igual que Dios demanda del hombre. Naamán no era el protagonista de la salvación de Siria. Naamán no era el protagonista. Dice la palabra de Dios en el Salmo 127. ¿Qué dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo puedo hacer muchas cosas, ser muy valiente, en extremo. Pero si algo yo debo aprender, es que la victoria no viene por mis recursos. Viene por lo que Dios está haciendo y planeando para su iglesia. No viene por lo que yo pueda hacer. Y esto es algo bien interesante. En contraste con el reporte de la grandeza, encontramos su lepra y Dios le dice a Naamán: ¿sabes qué? Esto te tiene que detener un poquito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era considerado un gran orador. Pablo predicaba, Dios lo usaba con sanidades. Y dice la palabra de Dios que él oró en muchas ocasiones diciéndole al Señor: quita de mí este aguijón. ¿Y qué le contestó Dios? Bástate en mi gracia. ¿Sabes qué? La gracia de Dios, esa gracia que no merecemos, ese regalo que viene de Dios, Dios le dice que esto te sea suficiente, Pablo. Que esto te sea suficiente. Por eso Pablo podría decir: cuando vine a ustedes, yo no vine con palabra de humana sabiduría, ni queriendo conocer nada de ustedes, sino predicando a Jesucristo, a este crucificado, y que vendrá algún día y vendrá por nosotros. Pablo predicaba con toda autoridad esto, porque él sabía y decía: bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar cuando tú seas débil, cuando tú aprendas a depender de mí, cuando tú te des cuenta que tus recursos no son suficientes. Es entonces cuando mi poder se exalta. Y Naamán no era la excepción. Naamán tenía esta terrible enfermedad. El poder de Dios está disponible para sanar. ¿Se acuerdan de ese hombre leproso? Esta predicación, como me gustó, de nuestro hermano Raúl Ponce. Él nos habló de este hombre leproso. Y él decía que toda la parte de la purificación de la lepra precisamente venía por este hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Yo creo que Dios tiene control de todo. Este joven se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, sáname. Porque él sabía que Dios tenía el poder y la decisión de sanarlo. ¡Aleluya! Y Jesús siempre estuvo dispuesto. ¿Y qué le dijo? Si quiero. El Señor siempre quiere. El Señor siempre quiere. Pero depende de nosotros, ¿verdad? El creer. El que cuando nos acercamos a Dios, sabemos que Dios puede hacer cosas grandes. Cuando nos acercamos a Dios, sabemos que Dios puede obrar lo que nosotros no nos imaginamos. Esa es la obra. Dice la palabra del Señor que cuando este hombre vino y le dijo: Señor, ¿quieres sanarme? Dice que la lepra fue sanada. ¿Cuándo? Naamán tuvo que hacer algo más. Dice aquí, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Una muchacha hebrea fue quien anunció el remedio para la lepra. Fue una joven que fue llevada cautiva. Les decía yo hace un momento, pasamos situaciones difíciles y lloramos. Señor, es que ¿por qué yo estoy pasando esto? Sí. Podría parecer que no es bueno, pero dice la palabra del Señor. Imagínate que fuera llevada presa, eres una esclava. ¿Qué de bueno podía haber en eso? Pero esta joven sabía el Dios en el que había creído. Recuerda a José, un joven que fue llevado preso, cautivo. Y si ustedes leen en Génesis capítulo 39, dice que en la casa de Potifar, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando llegó con Faraón, en el último versículo, si no me equivoco es el 46, dice que todo lo que José hacía en la casa de Faraón, Jehová lo prosperaba. Aún José estando en la cárcel, dice la palabra de Dios que cuando él estaba en la cárcel gobernando, todo lo que él hacía, Jehová lo usaba para bien. Esta joven estaba siendo llevada cautiva, fue separada de su familia, de su pueblo, de su tierra, pero ella sabía el Dios en el que había creído. Y dice la palabra del Señor que él le dice, esta joven se acerca a su Señor y le dice: yo conozco a un profeta de Israel que puede sanar a Naamán de su lepra. Hay algo bien interesante. Las palabras de esta joven no fueron tomadas en poco. ¿Te das cuenta? Si hay aquí algún joven, déjame decirte que tu edad no tiene nada que ver con tu servicio. Si hay una persona adulta, déjame decirte que tu edad nada tiene que ver con tu servicio. Porque Dios puede usar a una persona adulta como a un niño. Y su palabra ser de autoridad delante de Dios. Amén. La palabra de esta joven sirvienta, dice la palabra del Señor que ella solo se lo mencionó aquí a la esposa de Naamán. Pero sin embargo ella fue y le dijo a su esposo, dice: Daniel, Esther, Sadrach, Mesach, Abednego, todos estos hombres cumplieron los propósitos de Dios en situaciones inexplicables. Todos ellos fueron llevados cautivos. ¿Se acuerdan de Mesach, Abednego y Sadrach? 3 jóvenes llevados cautivos y dijeron: de estos jóvenes yo quiero hacer algo diferente. ¿Y qué hicieron ellos? Le dijeron: nosotros
no vamos a comer lo de los demás. Y entonces van a saber quién es el Dios en el que hemos creído. Ellos entraron a un horno de fuego y ni un cabello les fue tocada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, Él es fiel para cumplirlo, aún en las circunstancias que nosotros no entendemos hoy. Así es. Él puede convertir este tiempo malo en un testimonio glorioso de su gracia. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué te está atormentando? ¿Qué te está atormentando hoy? ¿Qué hace que tu corazón se entristezca? ¿Qué está haciendo que tu corazón esté triste? Dice la palabra del Señor que aún esos tiempos que no entendemos, inexplicables, va a llegar el momento en que Dios los va a usar para glorificar su nombre. Esas cosas que nosotros no entendemos. Fíjense que esta joven tenía confianza porque sabía quién era Dios. Segunda de Corintios, me lo leen por favor, 4:3. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. ¿Cuál es la característica? Nosotros también, ¿qué? Yo no puedo hablar algo de lo que no creo. ¿Cómo puedo hablar de sanidad si no creo en ella? ¿Cómo puedo hablar de milagros si no creo en ellos? ¿Cómo puedo hablar de profecía si no creo en ella? ¿Cómo puedo hablar de autoridad si no creo en Él? ¿Cómo puedo hablar de las portentosas maravillas que Dios hace si yo no creo? Esta muchacha creía, es el primer requisito para recibir lo que Dios tiene para ti. Cree, cree. Porque el que se acerca a Dios no creyendo, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que se acerca a Dios no creyendo es pecado. Debemos aprender a creerle a Dios lo que Él promete. Parecieran cosas muy descabelladas, parecieran cosas que están muy lejanas, pero Dios lo que promete lo cumple. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos acercarnos creyendo. Cuando nosotros buscamos los caminos cortos, nuestros propios recursos, esto es tan común de todos nosotros. No hablo de todos, porque cuando estamos en el momento de la prueba, de la lucha, buscamos nuestros propios recursos. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 4. Tenemos al rey Ocosías. Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿Qué hizo Elías? ¿Saben qué pasaba aquí? Ocosías, si leen un versículo antes, o unos versículos antes, dice que Ocosías se enferma y manda a sus criados a buscar ¿a quién? ¿A quién manda a consultar? Lo leen, por favor. ¿A quién manda a consultar? ¿A quién? A Beelzebú. A Baal Beelzebú. Y manda a buscarlo para que le pregunten qué pasa con su enfermedad. Ocosías conocía de Dios. Él sabía quién era el Dios de Israel. Cuando la palabra de Dios dice que Elías estaba descansando y viene palabra de Dios a él y le dice: levántate, está pasando esto, ve y le dices esto. Y va y le dice: te digo que vas a morir. Entonces regresan estos, véanlo en casa por favor, regresan ellos. Cuando regresan a ver a Ocosías, Ocosías se molesta, toma un capitán, toma 50 hombres y le dice: vayan a traerme a Elías. Sale Elías y les dice: no voy a ir.
Y sí, soy profeta de Dios en Israel. Y pido a Dios que caiga fuego y los consume a todos. A los 50 y al capitán. Se entera Ocosías y manda a otro capitán y a otros 50. Es que dice Ocosías que si hay profeta en Israel, que vengas. Si hay profeta en Israel, pero no voy, y fuego caiga del cielo y te consuma. Y cae fuego del cielo y los consume. Y Ocosías vuelve a mandar a otro, pero este más abusado. Antes de que salga, le dice: yo sé que hay profeta, espérate. Ten misericordia de mi vida y de los otros 50. Pero ve a Ocosías y habla con él. Ten misericordia. Y dice la palabra de Dios que no cayó fuego en él. ¡Qué autoridad de ese hombre de Dios! ¡Qué autoridad de ese hombre de Dios! A mí me impacta. Y sueño y ruego a Dios, ha sido mi sueño, y ruego al Señor que nos permita verlo. Gente que levante gente con esa autoridad, que nuestros jóvenes pongan manos y gente sane. Amén. Que se levanten nuestros niños y profeticen, que nuestros ancianos sueñen sueños. Que el mover del Espíritu Santo sea de una manera diferente, que cuando entramos a su casa haya sanidad, haya salvación, haya restauración. Que su presencia inunde tanto este lugar de esa manera. Yo leo estas porciones y de verdad que me pongo loca más. Es que sí, es impactante. Yo estaba leyendo y cuando leía yo dice, y 50 y su capitán, y más oraba y caía fuego y los consumía. ¿Saben ustedes cuánto tarda un cuerpo en consumirse? Cuando los llevamos a cremar, casi 4 horas o un poquito más, si no me equivoco. Imagínate, Dios consumía a 50 hombres y a su capitán así. No había nada. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué situación inexplicable estás viviendo? No vayas a tus recursos, no confíes en lo que tú tienes. Dile al Señor: aquí está mi problema, aquí está la situación, Padre, yo te la entrego a ti, porque tú eres el único que tiene poder para cambiar, para restaurar, para levantar, para suplir, para proveer. Cantábamos hace un rato: Jehová es nuestra bandera, Él pelea por nosotros, Él es el guerrero. Que nuestro estandarte sea Jehová Nisi. Tú vas por delante. Nuestros caminos parecen a veces ser más cortos. Es que miren, si yo pido un préstamo aquí y rento allá y compro más allá así la hago. ¿Ya viniste al Señor? ¿Ya le dijiste al Señor: mira, esta es mi situación? No hay más. No hay más. Hace 8 días Dios nos hablaba igual de eso. Mi familia y yo regularmente los domingos comemos juntos y pasaron, creo que un día, y no, es que qué impacto, la palabra de Dios es fiel. Cómo habla nuestras vidas. Hace 8 días dice: Dios nos habla cada día, nos enseña a depender de Él. Cuando nos abandonamos a sus brazos, Él no deja desamparados a sus hijos. Nuestros caminos parecen, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que cree que está haciendo lo correcto, pero no es lo correcto. Cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, dice la palabra de Dios que Él, al leer estos pasajes, hermano, la muchacha hebrea, sus palabras fueron tomadas en serio. El rey de Siria mismo dijo: voy a hacer cartas. Ve, Naamán, ve y cumple lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Quién va a mandar a otro lugar, a otro Dios, a un hombre que ama?
Pero estos estaban necesitados. Hoy hay gente que está necesitada de Dios. Y como Naamán buscando solución a sus problemas. Y como Naamán desesperados por la situación que están viviendo. Hoy es el tiempo de que nuestros labios se abran. Hoy es el tiempo de que nosotros proclamemos quién es el Dios en el que hemos creído. No es que si el fulanito, el vecinito, la amiguita se queja, yo la abrazo y me queje con ella. Sino que le diga, oye, mira, yo estoy pasando lo mismo, pero creo que Dios puede hacer cosas grandes. Él lo ha prometido, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Hemos visto su mano de poder y hoy no va a ser la excepción. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. En 1 Corintios 15:51 dice, así que amados míos, hermanos, estar firmes y ¿cómo? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, Dios responde. Amén. La indicación de Eliseo fue que Naamán se lavara en el río Jordán. El milagro en Naamán demostraría que había profeta en Israel. El milagro en la Iglesia Universal de Dios demostrará que hay Dios en Ciudad Mendoza. El milagro en la Iglesia Universal de Dios demostrará que hay Dios en Ciudad Mendoza. Que hay Dios poderoso y fuerte, que hay Dios que hace maravillas, que hay Dios que aún hace milagros. El rey de Siria tenía en estima a Naamán. Permitiría que fuera a pedir ayuda a un rey a un Dios que no era el suyo. Dios quiere que su nombre sea conocido entre las naciones. Pero hay algo bien interesante en este punto. Dice que había una fortuna de recompensa a cambio de un milagro. Si ustedes revisan el versículo 5, ¿me lo leen por favor? De Segunda de Reyes 5:5. ¿Qué tanto llevaba? Mucho. Para esos tiempos era mucho. Y esta es otra lección impactante. ¿Elías quiso tomar algo? ¿No? Él dijo, no. Oye, que mira, ya dio nada. Pero estaba su acompañante Eliseo. Si usted, de verdad que Reyes es un libro hermoso, de muchas enseñanzas y de historias extraordinarias. Elías tenía a un consiervo, Eliseo, que estaba aprendiendo con él. Dice la palabra de Dios que Eliseo dijo, ¿por qué no? No metes, Elías, me tienes comiendo todo el tiempo lo mismo, este hombre trae un buen de cosas de regalo. ¿Sabes tú que era costumbre en Israel que cuando iban a ver a un profeta les llevaran algún presente? Busquen en sus Biblias. Primera de Samuel 9:7 y Primero de Reyes 14:4. Respondió Saúl asociado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a Faraón? Porque el pan de nuestra esposa se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? La siguiente, ¿alguien la tiene? Primera de Reyes 14:3. Toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Saúl andaba buscando las asnas de su padre.
Y dice que tenía que ir a ver al profeta y dijo, debemos llevar algo, pero ya no tenemos ni pan, algo tenemos que encontrar. Era costumbre llevarle al profeta algo cuando se le iba a consultar. Cuando en el Primero de Reyes, capítulo 14, Jeroboam manda a su mujer a ver precisamente al profeta Elías, y dice la palabra del Señor que Dios le declara antes a él, o una vez más, dice la palabra del Señor que él todos sus planes los declara a sus profetas o a sus siervos. Y esto es una realidad. Y cuando estaba yo leyendo esto, veía yo cómo se acerca la mujer de Jeroboam, iba disfrazada, porque no quería que Elías se diera cuenta quién era. Y dice que cuando él ya no veía, era ciego. Y dice que cuando oye sus pasos, le dice, ay mujer, eres tú la mujer de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? Traes a tu hijo, quieres que lo sane. Hoy te digo que el Señor dice que tu hijo va a morir, pero de toda la casa de Israel, en él Dios ha visto algo. Era un niño de 10 años. Dice, en él Dios ha visto algo bueno, y a él, dice, lo van a enterrar y le van a dar una digna sepultura, porque todos los demás van a morir y van a quedar de diferentes maneras. Dios da palabra. Y entonces nosotros vemos que las recompensas no eran exentas, o sea, era parte de lo que ellos recibían. Pero aquí lo importante era la intención del corazón de Naamán. Naamán no las llevaba como un presente, sino como un pago. Hoy muchos evangelistas, siervos de Dios, cobran. Ya nos parecemos a la iglesia vecina. ¿Quieres un culto de 15 años? Son, ¿cuánto te gusta? Una ofrenda de amor que no baje de 8,000 pesos. Y tú te quedas con tu cara cuadrada y dices, ¿cómo es posible que la gente así pues la haya? Lucramos con el poder de Dios. Recuerdo cuando en Hechos, Simón, dice la palabra de Dios que Pablo y Juan andaban haciendo milagros, Pedro andaban haciendo milagros. Este hombre escucha, se convierte a Dios, pero cuando él ve que ellos ponían las manos sobre la gente y la gente empezaba a hablar en lenguas y el Espíritu Santo se derramaba, él le dijo, quiero eso, véndemelo. ¿Y qué dijo? Eres un sinvergüenza, hijo del diablo. Que si ese es tu pensamiento y Dios no ha cambiado tu corazón, no tienes por qué estar aquí. Ruego a Dios que cambie tu corazón y tu mente. A veces dan ganas de orar por algunos así. Dios me perdone. Pero de ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lucremos? Pero él sabía qué estaba sucediendo. Los ministros de Dios están llamados a hacer bendición. Nuestro trabajo es ser bendición. Y digo nuestro trabajo, hermano, porque no creas que ministro es solo el que está aquí predicando. Ministro eres tú que estás ahí sentado. Ministro eres tú porque tú y yo hemos sido llamados, dice la palabra de Dios, a ser pueblo santo, real sacerdocio. El sacerdote se encargaba de ministrar. Tú eres el real sacerdocio, eres el sacerdote, el puente ahora entre la gente de allá afuera y Dios. Eres ministro de Dios. Dice la palabra del Señor que entonces nosotros estamos llamados a hacer bendición igual a nuestros gobernantes en las naciones. Ay, viejito, pero canijo viejito, cuántas cosas no nos ha quitado, prestaciones y... ay, Dios lo tenga en su... no, ¿verdad? Todavía está muerto. Pero ya quisiéramos algunos, qué bárbaros. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2, 1 al 2?
exhorto ante todo a que se hagan relativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en la iglesia, para que vivamos quieta y esforzadamente en toda piedad y honestidad. ¿En toda qué? Piedad y honestidad. Nosotros estamos llamados a eso. Como el rey de Israel no tenía la función de un profeta, este hombre cuando viene y él le manda a Naamán con esa carta y dice que se la manda al rey, no se la manda a Elías, se la manda al rey. Y el rey dice, no hombre, este hombre está creyendo, o sea, viene en contra de mí. Este hombre quiere algo en contra de mí, porque estaba viendo su propio recurso. Por eso Elías le dice, ¿por qué rasgas tus vestidos? ¿Por qué haces eso? Mándame a Naamán, mándalo. Que la gente de allá sepa que hay profeta en Israel, que hay Dios poderoso en Israel. Mándamelo. Dios nos ha puesto a nosotros para hacer ayuda a nuestros gobernantes, orar por ellos. Amén. Debemos aprender a hacerlo. Y lejos de hacerlo decimos, ay, condenado viejito rata. No ha hecho esto, no ha hecho aquello, prometió no sé qué. Y nos llenamos la boca en maldecir. Lejos de bendecir y orar, dice la palabra de Dios, para que vivamos como quieta y reposadamente. Queremos un gobierno diferente, ora por él, ora por él. José no dijo José, no, como yo estoy cautivo aquí, yo porque voy a servir a Faraón. Daniel no dijo eso tampoco, ¿verdad? Ni Esther. Esther es más, intercedió por su pueblo frente a su líder. Estaba dispuesta a dar su propia vida. Hay cambios. ¿Y saben por qué lo hizo Esther? Lo hizo por amor a su pueblo, pero también lo hizo por amor a la gente que vivía ahí. Porque Esther sabía que si hacían algo contra su pueblo, Dios iba a venir contra ellos. Y si ustedes leen la historia de Esther, eso lo dice. La suntuosidad de Naamán contrastó contra la sencillez. La gente quiere milagros portentosos, quiere así como que se oigan cohetes y relámpagos, y cuando Dios obra. Naamán se detuvo justo frente a las puertas. Dice que utiliza la palabra puertas porque habla en plural, porque se cree que con todo su ejército llegó primero a las puertas de afuera. Y como no salió nadie, entró y se paró exactamente en la puerta de Elías. Yo me pregunto, digo, ¿de verdad que este Elías era? Señor, bárbaro, creía, confiaba. No salió. Que manda apenas me decía un amigo, no, me sentí muy mal. Fui a visitar a alguien que tenía rato que no lo veía. Y salgo, hola, y yo toco en la puerta y hago para entrar, y se sale y cierra la puerta y me deja parado afuera. Sentí muy feo, me sentí muy mal. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué le hice? ¿Qué? Pues, ¿qué hay, no? ¿Por qué no me permite entrar a su casa? Imagínate que te hagan así, ¿no? Que vas a visitar a alguien y que, sí, bien, y cierre la puerta y salga afuera a la calle o en el patio de su casa y ahí te reciben. ¿Se imagina? Naamán se consideraba, imagínense, era el general del ejército sirio, el ejército que había entrado a Israel y se había llevado a sus mujeres cautivas. No era cualquier hombre, era un hombre exitoso, valeroso, fuerte, estimado ante el rey. Pero Elías sabía que él no era nadie sin Dios. Sabía que él tenía que entender que Dios obraba de diferente manera. No por sus riquezas, no por su poderío, no por su prestigio, sino en la sencillez. Y en ese momento dice la palabra de Dios que el Señor, que Naamán se enoja.
Lean por favor en Reyes, Primera de Reyes estábamos leyendo, perdón, Segunda de Reyes. ¿Cómo se enoja Naamán? Versículo 10. Entonces Eliseo le envió ¿qué? Un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás como limpio. Naamán se fue como enojado. ¿Qué esperaba Naamán? Dice que esperaba que él saliera y entonces impusiera manos y orara. ¿Y cuántos de nosotros a veces esperamos el milagro, portento? Sí, estoy pasando una necesidad. Ay, que la hermana venga y ore y me dé palabra y enfrente de todos me diga: el Señor te ha llamado. ¿Verdad? A veces esperamos eso. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, viene de esta manera a veces. Yo no digo que Dios no use también el gran, no, claro que sí. Pero cuando Dios habla y dice: tú estás preocupado por esto, por aquello, mira, hoy yo te digo que aún en esta travesía que pareciera terrible, yo estoy ahí. Yo cumplo mis propósitos. Naamán esperaba algo más por las características que a él lo representaba. Dice la palabra de Dios que entonces él se enojó y dijo: ya me voy. En Damasco hay mejores ríos que en Jordán. Según mi lección dice que Damasco pasan 2 ríos, el Farfar y el, de hecho por aquí los puse. Gracias. Y entonces dice la palabra del Señor que le dice: allá hay mejores ríos. Ahora me manda al Jordán. ¿Saben ustedes que el agua del Jordán, del río Jordán, a veces venía como muy oscura porque traía lodo que desembocaba en el río? Yo no sé cómo venga hoy, pero tengo un conocido que me dice que tiene una hija que vive en Jerusalén y que le dice a la hija: oye papá, te voy a llevar a que conozcas tal. Y resulta que como ese río es un brazo del mar, pues tiene playa. Dice: vamos a ir. Pero los barandales de este lugar están gruesos de sal. La gente que va a ese lugar a refrescarse va en las noches. En el día no puedes ir. Tienes que ir en la noche. Porque en el día el calor y la sal, eso es una ebullición increíble. No se puede estar en ese lugar. Tiene que ser en las noches. Naamán fue mandado a zambullirse a ese río con heridas en la piel 7 veces. Algo sencillo dice aquí, ¿no? La misericordia divina en plena actividad. Nuestra actitud debe ser siempre. ¿Cómo debe ser mi actitud cuando yo me acerco a Dios a pedir un milagro? ¿Cómo debo acercarme a Él, hermano? ¿Qué dice el Salmo, capítulo 8, versículo 4? Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo les ponía un ejemplo. En alguna ocasión había un hombre que recibía limosnas constantemente y al final ya era así como que pasaba cada 8 días y le daba a la persona. Y un día esa persona no llevaba dinero, no le dio. Y que se enoja. ¿Por qué no me vas a dar hoy? ¿Qué te pasa? Así somos con el Señor. Creemos que porque Él nos da es su obligación. A ver, cuidado. Lo que Dios te da es por gracia. Y nuestra forma de acercarnos a Él es: Señor, si tú quieres, meme a mí. Si a ti te place, aquí estoy. Amén. Pero venimos a Él y hasta peleando, reclamando. La actitud. La Biblia enseña que Dios no hace acepción. Dios no dijo: pues no, porque es Naamán, no. Ni porque seas pobre, ni porque seas rico. Él no hace excepción.
¿Se acuerdan de Cornelio? Pedro no quería ir a predicarle y le dijo: ay, ¿cómo voy a predicarle a ese gentil? Si yo a cosa inmunda no me acerco. Y le dice: no llames inmundo lo que yo he limpiado, Pedro. Ve y habla. ¿Qué dice Hechos capítulo 10 versículo 34? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Amén. Su gracia amorosa alcanza al que pueda creer. Y por último, Naamán fue sanado al obedecer el requerimiento. Este versículo revela el enojo, pero aún enojado expresa la opinión cómo el profeta de Dios debía ser o debía ir y recibirlo. Él sabía que los paganos a veces están familiarizados con los artículos o los artificios, de los magos, quienes hacen encantamientos y van y te leen y todo es enfrente, ¿no?, de ti y hacen gala de lo que hacen. Yo les decía a veces pseudo servidores, ¿no?, de que está la enseñanza y en la mitad de la enseñanza Dios me dice que perdón. Pero si estás dando una enseñanza, hay tiempos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay tiempos. Y si es algo con esa persona, pues solo tú y esa persona. ¿Por qué lo haces de manera pública? Pues para que los demás vean cómo Dios habla a través de ti. ¡Wow! Cómo Dios lo usa. ¿Y entonces qué pongo primero? Pues sí, tristemente. Porque a veces ni siquiera es debido a muerte. Si fuera una palabra profética, Dios me dice que te va a caer ese candelabro, quítate, hermanita, Charlie. Pues entonces sí entiendo que tengo que apartar, ¿verdad? Ya. Y si no, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Se me va a olvidar. A veces así sucede. Naamán quiere obedecer. Revela un gran enojo. Naamán considera al profeta como alguien muy inferior desde el punto de vista social. Él dice, como yo les decía hace un momento, si yo vine a conquistar, yo soy quien me llevé cautivas a sus mujeres, ¿cómo te atreves tú a no salir a verme a mí? A veces nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos superior, pero aplicado al cristianismo, creemos que somos mejores porque somos cristianos. Y wow, no eres digno ni siquiera de tocar, de pisar mi sombra. Nos sentimos como que lo máximo de lo máximo, y así actuamos tristemente. Los siervos de Dios deben tener una postura humilde y velar porque solamente seamos considerados como servidores de Dios. ¿Se acuerdan qué hizo cuando Pedro se le acerca y dice, tú eres y se le posa y tú eres y dice, no, levántate. Tú y yo somos iguales, cálmate, no hagas eso. Y hoy queremos que pongan alfombra roja para que pase la sierva del Señor. Ay, no inventes. Ya reacciona. Eres la uña del dedo chiquito de la mano izquierda, o del pie, a veces ni de la mano. ¿De verdad? Y te crees, wow, o sea, la fascia total de Dios. Y así quieres que te reciba. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Cuando nosotros debemos entender que nuestra postura debe ser humilde y que solo somos servidores. Solo somos servidores. Primera de Corintios 4:1. Aleluya. Primera de Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Así pues, que nos tengan como servidores, decía el apóstol Pablo. Y aquí viene el ejemplo de Simón en Hechos capítulo 8, versículos 9 al 11, que yo les decía hace un rato. Hechos 8, ¿lo leen por favor? Pero había un hombre llamado Simón, y antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas habían engañado mucho tiempo. Fíjense, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, entonces vinieron a él. Pero buscan, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero. Ay, hermano Alfredo, ore por mí. Aquí está mi diezmo. Pobre hermano, se ha de retorcer el lugar así de, esta gente no aprende. ¿No? Porque creemos que es por eso. No. Dios nos guarde. Dice aquí diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya estaba con el don de discernimiento Pedro aquí. Ya le había visto hasta el corazón, ¿verdad? No solo lo que dijo, dice: Dios obra en tu pensamiento que traes allá arraigado en el corazón. Porque él creía que era por dinero. Namán se gala de su orgullo y compara los ríos. Dice: ¿cómo creen? Los ríos de Damasco son mejores. El método de Dios para salvar al hombre a veces no destella mucho esplendor físico. Cristo fue crucificado. El mensaje de la cruz para los griegos era que, ¿cómo creen? O sea, Cristo crucificado, o sea, de este su Dios, su Salvador. Eso es una tontería que estén creyendo que ese hombre los puede salvar. Para los judíos dice la palabra de Dios que era ¿qué? Tropezadero. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para ti? El mensaje de la cruz, ¿qué es para ti? De lo que crees hablas. De lo que crees hablas. ¿Has creído? Habla. ¿Has creído? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 22 al 24? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros debemos insistir en presentar a Cristo y creer que el Espíritu Santo va a trabajar para convencer al pecador. Debemos insistir en decirle: Cristo te salva, Cristo quiere hacer algo diferente en tu vida. Namán aceptó el requerimiento del profeta y quedó limpio de su lepra. Los criados de Namán le dijeron: no te vayas, Namán, no te vayas. Si el profeta te hubiese pedido algo más difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué no ir y zambullirte 7 veces? Porque 7 veces, el 7 tiene una representación bíblica muy importante, habla de la perfección de Dios, la perfección divina. Lo que él quería decir es que Dios estaba actuando de esa manera, de una manera perfecta en la vida de Namán el sirio, de un hombre gentil que tenía que conocer a un Dios perfecto. Y gracias a Dios por esa gente que no se rinde.
que cuando ve que alguien está flaqueando dice, no, vamos, ánimo, sí se puede, tenemos que seguir a Dios. Bendito sea el nombre de Dios por esa gente que insiste, que no se rinde. Y esos fueron estos hombres. Le llamaron Padre mío, Padre mío. Esta palabra no se utilizaba más que de un maestro, de sus discípulos a su maestro, o de los criados a su señor. Lo tenían en grande estima también la gente que trabajaba con él. Y le dice, tenemos que hacerlo, deja de ser orgulloso. Y cuando nosotros vemos gente orgullosa hasta nos alejamos. Pero hoy Dios me está enseñando que no debemos hacerlo. Debemos buscar y presentar a Cristo. Nuestra actitud frente a las promesas del Señor mide realmente que creemos en su verdad. Romanos capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y vendas cuando fueres juzgado. Qué lección, hermanos, de los siervos de Dios, qué lección. Nuestra actitud frente a las promesas del Señor mide si realmente creemos en su verdad. Nuestra actitud mide si realmente creemos. Dios dice, de ninguna manera Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. Porque cuando Dios habla algo, las promesas en Dios, en Él son sí. Amén. Eso lo dice, ¿verdad? En el siguiente pasaje de de 2 de Corintios 1:20. Porque las promesas de Dios en Él son sí. Amén. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. No dudes, no dudes. Aunque parezca que estás en esclavitud hoy o que te sientes decepcionado, defraudado, fracasado, como decía el apóstol Pablo, en el suelo, pero no derrotado. Ahí caído, pero no estoy derrotado, necesito estar de pie, porque yo sé en quién he creído, y aún deshecha está mi carne, Él me levantará, aún del polvo Él me levantará. Esa es nuestra confianza. Nosotros no debemos rendirnos de predicar su evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para salvación nuestra. Él no quiere que nadie se pierda, sino todos vengan al arrepentimiento. Hechos 16:31 dice precisamente esto. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Amén. Esto de verdad que fue contundente para la vida de Naamán. ¿Por qué fue contundente? Porque cuando Dios obra en fidelidad a sus promesas, cuando Dios obra conforme a la fe y la obediencia, hay cambio en la gente, lo hay. Dice la palabra de Dios que cuando Él sale, en el versículo 17 de 2 de Reyes capítulo 5, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este hombre impactado por lo que Dios estaba haciendo? Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de... ¿Sí, verdad? Dice, un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará, ¿qué? Holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino ¿a quién? A Jehová. El cambio en Naamán, después de ver la fidelidad de Dios, fue radical. Él dijo, no más dioses ajenos, yo no voy a ir a otros recursos, yo no voy a buscar ayuda en otro lado, no ofreceré alabanza a nadie más, sino al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, al que cumple promesas, al que levanta a su pueblo. Él estaba uniendo a un pueblo que estaba siendo derrotado, pero él sabía que el Dios en el que había creído, sus propósitos se iban a cumplir. Sabía quién era ese Dios. Promete a Eliseo
nos ha encomendado, Dios será fiel en hacer su parte. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Cuando estés pasando por el valle de sombra, Dios es fiel. Solo recuerda eso y que tu ánimo se levante. Y que le digas al Señor, tú eres fiel, lo has sido, porque lo que prometes lo cumples. Nada de lo que tú has prometido ha caído al suelo, porque las promesas en ti son amén, sí, amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Naamán era un hombre que necesitaba de Dios. Naamán era un hombre que necesitaba de Dios. Hoy yo les decía a ustedes, hay mucha gente que está sufriendo, que tienen necesidad, porque la lepra los está consumiendo, o porque la situación que ellos están viviendo pareciera no serles útil. Pero el Señor tiene grandes planes para la gente que está a tu alrededor. Yo invité hoy a una amiguita y yo le decía al Señor, obra, Padre, obra. Y no vino, o por lo menos no me dijo, no sé, a lo mejor está aquí, ni siquiera la he visto. Pero lo que yo sé es que Dios tiene planes para su vida. Dios tiene planes para la gente que está a tu alrededor. Si ves que a veces cae, dile, no, el Señor va a obrar. Él ha sido fiel. Él va a obrar. Él no va a dejar que ninguna de sus promesas caiga. Cuando el carcelero viene a Dios, dice la palabra del Señor que Pablo le dice, no tengas temor, porque tú y tu casa serán salvos. Tú y tu casa. Yo te invito a que levantes tus manos y le digas al Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Creo que tú tienes poder para hacer esa cosa que a mí me está atormentando. Yo creo que tú tienes poder para hacer ese milagro. Si hoy, Padre, ha menguado mi fe, increméntala. Si hoy, Padre, mi fe ha sido flaca, porque parece que ese problema es muy complicado, es difícil, hazme descansar en ti. Déjame verte, Señor, déjame verte. Déjame verte, Dios. Obra en mis hermanos, Padre, obra en mis hermanos. Oh, mi Señor, que ellos puedan ver tu gloria, tu gracia, tu poder, tu favor en sus vidas. Esas manos que están levantadas, Señor, tú conoces esa necesidad. Abraza, Dios, abraza, Señor. Gracias.
Bendito